Claudio Zukovicki, que es un tipo que, además de ser un economista, eso no lo convierte en un tipo inteligente. Pero él es inteligente. Porque yo he escuchado a los economistas y a veces son tan enredados y tan complicados. Pero con él vamos a hablar no solamente de la situación actual, que sube, que baja el dólar, que la tasa de interés y todas esas cosas que al final no son, según mi criterio, el fondo de la cuestión. Son cosas coyunturales. ¿Cómo andas, Claudio? Gaby Levinas con Adriana Verón. Qué lindo saludarlos. Hola a ambos. Estamos hablando, yo decía, antes de hacerte pasar a nuestra habitación, que aún si nos pusiésemos de acuerdo, cosa que es bastante difícil, y decidiésemos ir adelante, recuperar la capacidad industrial, recuperar nuestra economía, que la fuerza productiva empiece a hacer lo que tiene que hacer, no tenemos tal fuerza, es decir, que no hay gente capacitada para funcionar en la medida que se necesitaría. Muchas fábricas ya están desmanteladas, ya no existen, difícilmente se las pueda poner a funcionar. Es decir, que aún queriendo, hay toda una etapa previa que va a requerir de muchos años para poder reinstalar lo que necesitaríamos como para que la economía empiece a funcionar en serio, no a niveles de subsistencia, sino a niveles de crecimiento. ¿Qué es lo que vos pensás al respecto? Tal cual, es un muy buen resumen. También me gustó, venía escuchando antes, me gustó lo que decía Adriana en la introducción, de que yo creo que ambas cosas se atan porque tenemos los incentivos incorrectos. Tal cual lo que vos describías. Hay gente que podría vender más, pero no consigue el tallerista, no consigue la materia prima. Y creo que no está ese paso previo porque los incentivos, sobre todo en los últimos 10, 15 años, apuntaron para otro lado. ¿Por qué voy a hacer lo que hago? ¿Por qué cada uno, le preguntaría al oyente, ¿no? Te preguntaría a vos o a Adriana, ¿por qué haces lo que haces? Entonces, en algún lado está la pasión, en algún lado está la vocación, pero de la vocación sola no vivís, lo podés hacer por ego, decir, bueno, esto amo, pero en tu familia te decís, bueno, pero ¿sabes qué? Tenemos que comer, hay que pagar el colegio de los chicos. Y yo creo que ahí hay un error, repito, en los incentivos correctos. Vos decís, y sobre todo de expectativas de futuro, ¿no? Abro una fábrica. Dale, ¿por qué? Y porque sé hacer las cosas mejor que el promedio. Bárbaro, tomo gente. ¿Por qué? Y mirá, es complicado, me equivoco, no tengo derecho al error, porque un error me cuesta la fábrica. Si me equivoqué de persona, si no la pude educar bien, por lo que fuera, porque hoy los incentivos están al revés. Impositivamente. Es decir, bueno, si yo abro un local, me piden matafuego, si tengo la cartel, si tengo lo que fuera, adelante tengo un mantero, que no le piden absolutamente nada, y vende la misma mercadería que yo a la mitad de precio. Entonces yo, ¿sabes qué hago? No sé, como si un tío mío, ¿no? Del 11 también, otro conde, ¿sabes qué? Mando a mi hijo con una manta adelante. Y me hago el que me peleo y que le grito, pero la verdad que tiene mucho más ventajas comparativas aquel que no está registrado, no paga impuestos, porque ni siquiera no es que le pedís matafuego por la mercadería. A mí me piden hasta el tamaño del cartel. Todas esas regulaciones atentan contra el esfuerzo, atentan contra el mérito. Mirá, y último ejemplo. Yo tenía un jefe muy bueno el ejemplo que usaba, que en realidad es de un economista israelí que se llama Dan Ariely. Lo escribió él y él siempre me lo citaba como para justificar. Me decía, mira, yo soy tu jefe. Yo no tengo que venir los viernes y vos tenés que trabajar el doble. Mi calidad de vida tiene que ser espectacular. Tengo que ir a jugar al golf y tengo que ser el que más tarde viene y el que más temprano se va. Pero eso es injusto. Y tengo que ganar el doble que vos, me decía. Y digo, eso es injusto. No, porque yo necesito que vos quieras mi lugar. Si vos querés mi lugar, te vas a esforzar y va a ser buenísimo. Y otro va a querer tu lugar y así se asciende. Imagínate que yo gano la mitad que vos, o gano lo mismo que vos. Entonces, ¿para qué me voy a forzar? ¿Para qué voy a asumir la responsabilidad? ¿Para qué quiero escalar si el de arriba gana lo mismo? Entonces, hay momentos donde el incentivo del salario, el incentivo del poder, el incentivo de la motivación, no es solo dinero, es ocupar un lugar, que te reconozcan, que esos incentivos yo creo que fueron los cambiados en el último tiempo. Y creo que ya esto empezó con Cambalache, ¿no? Perdón si fue muy largo y mezclado, pero me parece que pasa por ahí. Ahora, yo voy a hacer un poco de historia larga para atrás, ¿no? Argentina, en los años 20, 30 del siglo pasado, era el quinto país en el mundo, tenía un producto bruto exactamente igual que toda Latinoamérica junta. Escuchen lo que digo, no es una huevada esto. Esto es decir, sumás Brasil,
sumás Colombia, sumás Venezuela, sumás México, sumás todo el resto de los países de América, de habla hispana, los juntás a todos y dices, ¿cuál era el Producto Bruto? Exactamente el mismo Producto Bruto que tenía la Argentina. El primer punto. Es decir, la ciudad de Buenos Aires era la quinta ciudad también del mundo. Era una economía floreciente, con una industria muy baja, muy poca, y ahí empezaron los italianos, los judíos, empezaron a armar fábricas, empezaron a construir, a hacer cosas, y a traer un montón de tecnología que no existía, de habilidades que no habían. Vos, cuando tenías que hacer una buena casa, la guacerira tenías que traer de París. Acá vinieron carpinteros, vinieron ebanistas, vinieron yeseros, decoradores. Antes se llamaba decorador al tipo que pintaba una columna al duco y parecía que era de mármol y en realidad era pintada, ¿no? Todo ese tipo de cosas empezaron a construir. Cualquier paisano que ganaba unos mangos hacía un edificio, lo construía, ponía en alquiler los departamentos. Es decir, aparecieron los Ditela, aparecieron los Levín que hacían textil oeste. Te quiero decir, fue creciendo. Y de repente eso, que era un país que tenía un montón de coches que fabricaba, y los fabricaba bastante bien, que se exportaba, maquinaria agrícola, vendíamos carne, lo de siempre, pero aparte le empezamos a agregar un montón de cosas. Todo eso empezó a ir para atrás, empezó a desaparecer, empezó a irse. Es decir, hoy te vas para Villa Ballester, no hay una puta hilandería que funcione. ¿Entendés? Te vas para San Martín, no hay nada. Es decir, recorres el Riachuelo, vas a encontrar fábricas cerradas, galpones vacíos, como nunca antes habías visto. ¿Qué nos pasó? Muy bueno el punto. Creo que insisto con lo mismo de que fuiste perdiendo los incentivos de fabricar en Argentina porque el riesgo no paga, el premio no paga el riesgo que asumís y se prefirió importar. Pero esa cultura que vos me decís era la cultura del trabajo, ¿no? Nosotros los leíamos, Gaby, quizás Adriana más joven, pero nosotros los leíamos desde Mi hijo el doctor hasta que era una cultura donde, ¿sabés qué? Te lo planteo en estos términos. Una frase que a mí me encanta y siempre repito que es de Keynes, que dice, no hay peor dolor que el soportable. Va de nuevo, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué soportable? Nuestros abuelos cuando vinieron no tenían pasado, eran analfabetos, perdieron las fotos, no importa dónde venían de una guerra, bueno, el laburo, el trabajo, el esfuerzo se convirtió en su familia. Y el cambio, el dolor que vivieron los llevó a tener una cultura laburante fenomenal. El que creó Abu Dhabi, también repito esta frase, decía que, el de Abu Dhabi, mirá, mi abuelo venía en camello, mi papá estaba en camello y yo ya tengo un Mercedes. ¿Sabes qué? Mi hijo seguramente va a tener un auto peor que el mío y mi nieto va a andar en camello. ¿Por qué? Porque sociedades débiles hacen hombres fuertes y hombres fuertes hacen sociedades débiles. Entonces, durante un proceso empezaste a cambiar de que, bueno, nada, se empezó a gastar la segunda generación, el laburo había sido de los viejos, de lo que fuera, y esa cultura que vos decís del trabajo se reemplazó en algún punto por algo más fácil. Pasó en muchos lados, no solo en Argentina, quizás nosotros vemos más eso notoriamente. Esto a mí me alienta porque digo, bueno, mis abuelos hicieron con mucho menos, el país que vos estás diciendo, pero con mucho menos. Y hoy con la tecnología, las posibilidades, la interconexión, me da la sensación de que, bueno, podemos incluirnos, pero claramente eso es la batalla cultural que hay que dar, que la guita se hace laburando, que el esfuerzo se paga, que tiene sentido, que el mérito tiene sentido. Lo que vos contabas de tu viejo, que si te sacabas un 4 y te igualaba con el resto, para que vea que te escucho, que te igualaba con el resto, te pagaba una patada en el tuje. Bueno, todo eso finalmente hacía una cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo, y vos veías la recompensa de ese esfuerzo, que era la famosa clase media, que el que laburaba se podía ir a Mar del Plata, iba, no sé. Después, cuando dejaste de recompensar el esfuerzo, porque no está recompensado. Mira, te doy un número de la Argentina de hoy que para mí es el más terrible de todos, que me tengo que quedar callado, ya no tiene sentido ninguna explicación. Con datos de hoy, precisamente de hoy. Tenés más o menos un 40% de pobreza y 6,9% de desocupación. Significa que el resto, ocupados, que se esfuerzan, que se levantan, van en el tren a las 3 de la mañana, son pobres. Antes conseguir laburo era salir de la marginalidad y era salir de la pobreza. Pues sabes que yo doy un ejemplo que puede ser medio crudo, pero
Cuando yo vivía ahí, yo sabes que yo viví 6 años en el medio del monte, en el medio de la nada, no había agua corriente, no había luz, no había alambrado. Eso en Formosa, ¿no? En Formosa, era una aldea. Y ahí descubrí una cosa que tenía que ver con la eficacia, ¿no? Es decir, allá la eficacia la pagás con la muerte. Así de sencillo. Si vos estás en el medio de la selva del monte, agarrás una rama equivocadamente, te pica una víbora y te cagaste, porque hasta que te llegue el suero antiofídico pasaron 5 días. Así que no podés correr el riesgo. Si atás mal la vaca, se te escapa y no morfás. Es decir, que allá cualquier tipo que labure y vive ahí en el campo y que tiene que hacer alguna cosa para poder sobrevivir, la sabe hacer, porque de eso depende su vida, depende su familia, y funciona. Y además los chicos ven a sus padres hacer las cosas y de muy chiquitos los ayudan a hacerlas y terminan ellos sabiéndose en un esfumado perfecto, entre no saber nada a saber todo, terminan haciendo queso, carneando una vaca, cazando, pescando, haciendo todas las cosas que hacen que esos chicos funcionen. Si vos agarrás al 65% o más, o 70% de los tipos que viven acá en la ciudad, y los metés ahí, los dejás ahí, se mueren de hambre a los 3 días. No saben cómo sobrevivir. Y si los dejás con tutelados, es muy probable que también baje la cantidad de muertos, pero igual. Ahora, ¿qué pasa? Esos mismos tipos acá, no es que acá son eficaces, acá son igualmente ineficaces allá, pero acá no se nota tanto, porque hay una sociedad que por algún motivo extraño termina amparando a estos tipos. Vos tenés un tipo que al lado tuyo en el laburo, que no labura una mierda, pero vos laburás y entonces estás laburando por vos y por él, o 5 hay que laburan por 3 que no laburan. Pero al tipo no lo raja nadie, porque no sale más caro rajarlo que dejarlo ahí, entonces de alguna manera la ineficiencia del tipo no se nota, porque es absorbida por la eficiencia de algún otro que hay alrededor. Y en la sociedad, si te fijas en la ciudad y te pones a revisar, te vas a dar cuenta que hay un montón de gente que no funcionaría si tuviese que estar en un lugar donde hay que competir y en un lugar donde vos tenés que demostrar la habilidad para que no te rajen de una patada en el tujes. Entonces vos, digamos, hay lugares donde la realidad te dice o hacés las cosas bien o cagaste. Uh-huh. Si te equivocás, hasta te podés morir. Acá no pasa nada. Vos podés ser un inútil y llegar a presidente de la nación. Sí. Te agrego, está perfecto, no tengo nada, solo te puedo decir está perfecto. Agrego una sola cosa más. También construiste una cultura, y esa cultura, claro. Ejemplo, vos ves un argentino en el exterior y la mayoría triunfa, les va muy bien, incluso haciendo trabajos que acá no harían, pero les va muy bien en su mayoría. Como individualmente, yo siempre lo mostraba en el deporte, como en juveniles siempre ganábamos y después no teníamos tanto éxito como equipo. Pero cuando vino una alemana en Argentina o empresas alemanas en Argentina terminaban coimeando. Entonces, también es la cultura en la cual decís, bueno, el que no llora no mama y el que no mama es un gil. Es como que vos acá también entendés que, bueno, el de al lado, en el ejemplo que dabas vos recién, bueno, si el de al lado no se mueve, yo tampoco me muevo. Hay un ejemplo matemático que se utiliza muchísimo que tiene que ver con el poder de las minorías. Esto una vez se lo escuché a Pepe Legashev en una editorial y ahí fui a buscar este dato, que es el poder de las minorías a veces cuando se utilizan para mal. Pepe lo que decía era, viste cuando un auto queda atravesado en la mitad de la calle que pasa el semáforo en amarillo, queda en la mitad y traba todo el tránsito. Sí. De un solo tipo, por egoísta, por no sé por qué, traba todo, el poder que tiene esa minoría. Entonces, para estudiarlo, se estudia y dice, y vos esto, Gaby, seguramente lo viviste culturalmente y familiarmente. Vos, hay una zona comercial que dura de día, pero de noche es insegura. Entonces, sí, todos los frentistas se ponen de acuerdo en iluminar la zona. Hay que poner 20.000 pesos cada uno, vamos a suponer que hay 20 locales, ponen 20.000 pesos cada uno, iluminamos. Y ¿saben qué? Tenemos un turno más para facturar porque podemos tener abierto de noche. Y como tenemos abierto de noche, facturamos el doble de lo que facturábamos antes. Entonces, la cuenta individual era, pongo 20.000 pesos para bancar la luz, pero voy a facturar 100.000 pesos más por tener abierto de noche. Un día un tipo dejó de pagar la luz, porque total pagan los 20, que paguen 19. Sigo teniendo el derecho de la luz prendida porque el resto sigue pagando, el resto en vez de pagar 20 va a tener que pagar 21 porque tiene que pagar lo mío, pero mi utilidad es del 100%, los 100 lucas derecho porque no puse las 20. Claro. El de al lado, ya saben cómo termina la cosa, el de al lado, este no paga, somos 2. Somos 3, hasta que no pagaba la mitad y ya no tenía, la ecuación no tenía sentido, te salía más caro la luz distribuida entre la mitad que lo que facturabas de más, que terminó insegura, la zona oscura. También hay una cultura argentina de no entender que el sacrificio tiene sentido, pero no
no por eso atentás la igualdad de condiciones, por el contrario. Muchas veces ese incentivo hace que la sociedad mejore, porque eso de que esté abierto de noche le da trabajo al que acomoda los autos, le da trabajo a otro grupo de gente en forma indirecta. Perdón de vuelta si fui extenso. No, está perfecto. Vos sabés que yo además, no sé si tengo tiempo para antes, pero lo intento. Yo he visto cómo crece un pequeño poblado de la nada, simplemente porque el Estado le pone un policía, después pone el maestro, después pone otro maestro, después pone otro policía, después porque se arme... Y después la gente que producía alguna cosa deja de producir porque vive de los sueldos que el Estado le da a esos 7 o 8 personas. Y entonces ahí empieza a crecer poblados enteros que viven del sueldo estatal. Claro. Y el que antes tenía que hacer un laburo no lo hace porque tiene un almacencito que vive de la guita que le saca a los empleados estatales. Pero te puedo nombrar pueblos de ahí del interior de Formosa que solamente viven del sueldo, del salario estatal y del provincial y nacional. Hay una historia, en un minuto, una historia de Juan Carlos de Pablo que es buenísima, que le pasó a él. Él vivía en Liniers y iba a estudiar a la facultad y se tomaba el tren en horario pico. Sí. Entonces él le sorprendía cómo no entraba más nadie, el tiquetero, el que te picaba el ticket, se quedaba en la puerta porque no entraba nadie. Pero el diariero, el que vendía el diario, iba y venía, iba y venía. Sí. Y él decía, acá está la diferencia. Este tipo que, el del diario, si no vendía diarios, se le iba la vida porque no facturaba. Por lo tanto, encontraba el hueco para ir de punta a punta en el tren vendiendo diarios. Sí. El que no se le iba la vida, porque le daba lo mismo, si tiqueteaba o no, se quedaba en la puerta. Y esa es la diferencia de tener el incentivo correcto. Bueno, seguimos con el amigo Claudio Zukovicki. Y le voy a contar otro, porque vos sabés que ese viaje que yo hice a Formosa y que viví ahí, me sirvió para entender mucho el país. Y creo que hay un montón de la economía que no sabe que ese país existe, que realmente, o lo padece, lo vivimos. Por ejemplo, un día a 4 a 3 de la tarde, una cosa así sería, sol abrasador, y vuelvo a ese lugar que no había estado por 20 años ahí. Y como hacía mucho calor, prendí la camioneta, aire acondicionado y me fui a dar una vuelta. Entonces me encontré con 3 chicos que por la zona donde vivían sabía que eran hijos o nietos de uno que se llamaba Guirita Moreno. Entonces paro la camioneta, me pongo a hablar con los pibes y me llamó la atención porque no estaban en el colegio. Entonces los acompañé a hacer lo que estaban haciendo. Fueron a buscar agua, después fueron a la casa y en la casa se pusieron a sacarle a las cabras más leche, otra estaba haciendo queso, la otra estaba preparando no sé qué cosa con la harina. Y yo los veía a los tipos con una eficiencia, eran pendejitos, ¿no? Que iban al colegio pero a veces no iban. Y dije, estos pibes en realidad están mejor que los otros. Porque los otros, ¿qué pasa? A los otros no les enseñan nada que les sirva en el lugar. Nada. No ven a sus padres trabajar, por lo tanto no pueden ayudarlos a los padres a hacer nada después y no saben cómo hacerlo. No saben pescar como antes sabían pescar. No saben cazar como antes sabían cazar. Y esos chicos están condenados a ser futuros subvencionados porque no saben. Y los chicos pasé tiempo después y los únicos que todavía se guapeaban la historia y qué sé yo, eran los hijos de Guirita. Y los otros estaban esperando que llegue fin de mes para que les llegue del Estado no sé qué. Entonces estaban al lado del rancho, al lado de la choza, esperando la guita para poder, pero no sabían hacer nada, no sabían cazar, no sabían pescar, no sabían sembrar. Es decir, que de alguna manera la escuela además los desadaptaba, porque no los metía a través de un sistema de huerta, de granja, con el INTA o alguna cosa así, para enseñarlos a mejorar la situación del lugar dentro de la propia escuela, pero al mismo tiempo yendo a estudiar, sino que además les sacan esa posibilidad, los desadaptan de alguna manera, entonces no sirven ni para el monte ni para la ciudad. Ese tipo de cosas pasa en todo el interior del país, de una manera terrible. Yo no digo que los chicos no tengan que ir al colegio, pero en el colegio los terminan arruinando peor. Sí, bueno, eso quizás nuestra generación, ¿no? Es como la calle enseña, es la gran academia en todo sentido, y por eso hasta los apellidos tenían el nombre de la profesión de los lugares donde nosotros veníamos. La profesión hasta se heredaba, ¿no? Desde ese punto de vista, el oficio. Y vuelvo a eso, la cultura, ¿no? De lo que decías vos recién, que ver a tus viejos trabajar. La academia ayuda, obviamente, la academia te da conducta, la academia te da instrumento, pero si no tenés la educación, eso, de que la plata se hace laburando, es exactamente lo que decías, ¿no? Y también laburando en la escenografía que te tocó, porque no es lo mismo si te tocó un país, no sé, en los países nórdicos es distinto, si no laburaste, morís en serio, porque no es que puedes vivir en la calle comiendo bananas. Claro. Quizás en los países nuestros sí, uno puede decir, bueno, yo me puedo arreglar en la calle, no tengo un riesgo de vida, tengo riesgo de calidad de vida, pero puedo vivir. Bueno, ahí no hay opción otra que el trabajo.
pero sí, yo en eso también insisto mucho, me gusta mucho el comentario que haces porque en el fondo siempre discutimos qué es lo que realmente te enseña, y yo creo que la profesión ustedes la aprendieron con los errores o no de que te dio el periodismo en el tiempo. La academia te ayuda, obvio, te da un montón de cosas, pero el conocimiento real te lo da la calle siempre. Pero vos sabés que además pasa otra cosa, mucha de esa gente que allá la pasa mal, por lo que sea, se viene para la ciudad. Y en la ciudad, cuando estás en una villa, porque seguramente terminás en una situación marginal, más que casi 100, 90% de la gente que se viene de Paraguay, de Formosa, de Chaco, de esos lugares que se vienen para acá, de Salta, terminan seguramente en alguna de las villas alrededor de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Rosario. El problema que hay es que cuando esa misma gente, cuando está y no tiene para morfar o le falta guita para llegar a fin de mes, porque por lo que sea, salen a cazar y a pescar. Y lo hacen, y con eso tiran, y lo único que necesitan es un poco de harina o aceite para cocinar las cosas. Pero se arreglan o matan una gallina que tienen en la casa, ¿entendés? Y con eso morfan. Acá, en la villa, no tenés nada que matar gallinas, no tenés nada que pescar, o ganás la guita o te cagas de hambre. Y como la guita no la ganás, entonces ahí aparecen todos los problemas que estamos viviendo, de violencia, de desesperación de mucha gente que jamás en su puta vida hubiese robado en otras circunstancias y termina robando, o termina siendo utilizada por los narcos, o termina siendo utilizada por los punteros, que terminan que salir para poder ganarse unos mangos, tienen que venir a hacer piquetes a la ciudad de Buenos Aires. Todo ese tipo de cosas son parte de una estructura muy fuerte que yo no sé cómo un economista o 20 economistas y políticos pueden llegar a dar vuelta como para que en un lapso de tiempo razonable este país vuelva a caminar. No sé qué pensás vos al respecto. Sí, yo tengo esa luz de esperanza, porque, nada, repito, lo vi con mis abuelos, acá Sarmiento, también hay un librito que se llama Señoritas, ¿no?, donde te demuestra lo que le costó traer a las maestras en su momento de Estados Unidos, que no había barco derecho, tenían que ir a Liverpool, de Liverpool venir acá, tardaban meses en llegar y todo ese esfuerzo, y bueno, y Argentina se alfabetizó y generó esa época dorada. Creo que si nos ponemos si hay que ponerse de acuerdo, no es político ni economista, sino educación, y ese cambio, educación aplicada, ¿no? Educación no para que me enseñen teoremas, sino educación, que me enseñen oficios también. Hoy, ojo que hay una oportunidad enorme, porque vos llamás al plomero y si viene lo abrazás, no que te resuelva el problema, solo si viene, porque hubo un momento donde se perdió tanto la cultura del oficio que si necesitas carpintero, necesitas electricista, necesitas, no sé, gasista matriculado, no tenés, y empezás a agarparlo. De repente un plomero gana más que, no sé, un médico. Entonces, al empezar a agarparlo ya tiene sentido. Entonces tiene sentido esa motivación de decir, che, yo quiero aprender un oficio. Creo que si vamos por ahí, Argentina tiene una salida, pero entendiendo que la única manera es educación, y para que la gente quiera tener los incentivos de que no es lo mismo hacer las cosas bien que mal. Y ahí sí me pongo en el otro rubro, mucho más importante hoy quizás que en la política o la economía, no es que le estoy esquipando el bulto, es la justicia, que no tiene que ser lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Qué interesante escuchar lo que decís, Claudio. Adriana Verón te saluda, ¿cómo estás? Estuve calladita Adriana, porque es un placer escucharte, ¿no? Aprender con cada cosa que decís. ¿Sabes en qué estuve pensando todo el tiempo? En la planera, en el mensaje de la planera, ¿no? Que para ella era más negocio quedarse en la casa y trataba de bobos. Dice, bueno, si vos te querés trabajar y es problema tuyo. En ese mensaje, lo peligroso y lo nocivo que es para mucha gente. sí. Pero déjame contrarrestarlo con algo. ¿Viste Toti Flores? Sí, sí. El otro día lo escuché, me tocó en una charla, no sé qué se hizo, y él habló después, cerró, ¿no? Y escuchó algo que te juro que me fui con la piel de gallina. Me encantaría, perdón que sí es una falta de respeto que yo lo repita, porque en realidad es él, ¿no? Todo lo que dijo. Y él decía, miren, hace 5 años atrás, 3 años atrás, de cada 10 personas que venían a La Matanza en busca de planes, uno solo venía conmigo, porque yo no doy planes, yo enseño oficio. Y 9 iban por planes con los conocidos de siempre. Hoy, ¿saben qué dice él? De cada 10 personas, 7 vienen conmigo. ¿Sabes por qué? Porque ese régimen de planes ya no querés, no te alcanza, no solo no te alcanza, no solo ya es un tema de dignidad, ya no solo es un tema de que viste a tus abuelos, a tu papá, que tiene una vida horrible. Las comunicaciones ayudan a que vos veas que hay otro tipo de vida, que te dan ganas, que decís, che, pará, no, esto no es lo... Vos cuando, no Gaby, bueno. estabas en Formosa,
cuando estabas en Formosa decías, bueno, pero quizás no conocen, qué sé yo soy de Mar del Plata y bueno, existían cosas que no sabía que existían, bueno, no sufría por lo que no sé, el día que, me llegó el celular, lo online, pero mira, existe esto también, me gustaría también tener esto. Bueno, Sí. todo eso que genera la ambición, si querés, él decía eso, y contaba lo del oficio. Decía, la verdad que ahora todos quieren aprender un oficio, pero no aparte de la dignidad y eso, es porque ganan buena guita. Entonces, como ganan buena guita, empiezan a ayudar a la familia, y ahí sentís lo que es, cuando vos ayudás a alguien, y ayudás a un familiar, un hermano menor o lo que fuera, empiezas a estar bueno tener recursos, pero no solo para vos, tener recursos porque te sentís importante y te sentís valorado por los que tenés al lado, y ese tipo de valor no lo tienen. Y él daba ese mensaje de esperanza, diciendo, bueno, ojo que si vos ves lo de la planera y lo que cobran, ya no solo es un tema de dignidad, es un tema que con eso solo no le alcanza. Pero Qué bueno eso, que esté pasando. Vos sabés que además hay otro problema que tiene que ver con la enorme corrupción, porque vos sabés que la corrupción es una cosa que en muchos países existe en niveles que no tienen que ver con este. Entonces no terminan incidiendo de un modo grave en la economía. En Argentina sí, porque hemos visto pagos de rutas que nunca se hicieron. Y además toda una cosa que ya es endémica. Vos decís, por ahí un tipo está construyendo un edificio, está todo bárbaro, está todo bien, lo hace todo bien, y cuando está llegando al final viene uno y dice, si vos no me das a mí 50 lucas, nunca vas a tener el final de la obra y no vas a poder vender, no vas a poder habitar. Y entonces vos tenés que salir a poner 50 lucas. Entonces dice, bueno, ¿qué querés que haga? ¿El tipo que vaya a llegar a la denuncia para que después no pueda construir un puto edificio nunca más? ¿O paga las 50 lucas? ¿Y el tipo es un corrupto por pagar las 50 lucas? ¿O está siendo chantajeado por una situación en la que el Estado no lo defiende en una situación así? Y ahí empiezan unas cadenas horribles que va desde que cada vez que se hace un edificio tenés que estar pagando coimas a medio más, o te haces tan amigo del que te cobra la coima que te empiezas a inventar edificios ya mucho más corruptos todavía, donde vos ya te formás parte de la corrupción también. Pero y ahí está el Estado pagando cosas increíbles, gente que no trabaja y cobra, gente, es decir, eso también es una cosa. ¿Cómo haces para luchar contra eso? Sí, también obvio, es una cultura, y cuando vos decís, no es solo los políticos, cuando ves empresas argentinas o un montón, que decís, bueno, también tenés del otro lado que no llegan y te dicen, bueno, pero si no lo hago queda fuera del sistema, hasta se justifican. Pero sabes, ahí yo también tengo una mirada muy negativa de corto plazo, obviamente, pero mucho mejor de mediano y largo plazo cuando veo a mis hijos, cuando veo la generación de mis hijos. Primero, la ética y la sustentabilidad forma parte de su cultura, pero muy fuerte, muy fuerte. Ellos hacen cosas que son más grises, no me la perdonan, no me la aceptan desde cómo hablo o lo que digo. El segundo es la transparencia gracias a la tecnología. Y acá también, siempre repito un ejemplo, ¿no? Que es que vos agarrás y decís, no sé, voy a comer a un restaurante. Ese restaurante está en cocina cerrada. Se te cayó una milanesa y nadie te vio. ¿Qué haces? Y agarras la milanesa y la pones arriba del plato. Suma, la sacudís un poquito. Cocina abierta. Todo el mundo ve lo que estás cocinando. Se te cayó la milanesa. ¿Sabe qué? La tenés que tirar. Sí. ¿Sabes qué? Tener cocina abierta es más caro, pero la gente empieza a elegir esa cocina abierta. Lo que está pasando con los celulares, de que vos empezás a ver en vivo, ya no las noticias de ustedes o las noticias que uno puede tener o mi reporte o lo que fuera, sino que alguien está grabando en vivo y estamos todos expuestos al mismo tiempo, me parece que es la mejor noticia de cara al futuro, porque la transparencia ayuda, la transparencia expone. Y me parece que hay una cultura que no quiere vivir como nosotros, que se está harta de escucharnos quejar, nada. Yo sé que me equivoco muchas veces por confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar, y este sea un caso. Pero a veces veo la generación de mis hijos, repito, es mucho mejor que la mía, Gaby, mucho mejor que la mía. Claudio, bueno, espero que tengas más razón vos que yo hoy. Ojalá. Y realmente lo quiero porque a mí me encanta este país, amo a su gente, sus historias, sus lugares, y me gustaría que algún día volvamos a arrancar. Y espero que vos tengas más razón que la que tengo yo, porque yo no tengo tanta fe como la que vos tenés. Pero bueno. No, está bien, hay que buscarle la vuelta, hay que pelearla. Vos lo hiciste, Gaby, lo hiciste. Y viviste condiciones peores, y contabas lo de Formosa, y estás acá, y viviste historias horribles que te dijeron que, nada, no voy a contar tu vida, pero... Y estás acá, y a la noche haces un cambio cultural con Adriana, o querés hacerlo, o al menos lo haces a la reflexión, y todo eso suma, ¿por qué no? Y yo, si no la tuviese Adriana, no sé qué haría, porque ella me obliga a ser más inteligente. Bueno, un beso grande. Enorme. Un beso, Cuídate. Claudio. Chau. Era Claudio Zukovicki, un amigo, un economista, un capo.